Qué gusto es estar nuevamente con usted, audiencia, en un programa más de testimonios de fe aquí en Telefidis. Hoy tenemos un extraordinario testimonio de un ingeniero, de un empresario costarricense salvadoreño que tiene muchos años de vivir en Costa Rica y que ha dejado una importante huella en nuestro país. No solo por su importante actividad empresarial, sino sobre todo por su obra y su testimonio de fe. Hoy saludamos con un gran honor y un gusto a nuestro buen amigo Jaime Sol. Jaime, qué gusto tenerte en Testimonios de Fe. Muchas gracias, Fernando, por invitarme y gracias a ustedes que nos están escuchando. A ver lo que tiene mi vida que decir, ¿verdad? Y que todo sea para glorificar el nombre del Señor. Así es, Jaime. Bueno, indudablemente, primero que todo, repito, agradecerte tu presencia y bueno, la palabra o la denominación del programa lo dice todo. Este es un programa de testimonios. Y sabemos, Jaime, que tenés un gran testimonio, no solo como un servidor de Dios, sino también como un hombre de fe, en donde has servido en diversos ministerios. Y bueno, quisiéramos y te damos además toda la libertad para que nos contés ese antes y ese después de tu historia. Y cuando decimos ese antes y ese después, siempre hay como la historia universal que está partida, dividida en dos, antes y después de ese gran personaje que es Jesucristo. Así tu vida entendemos que se partió también, se dividió en dos, un antes y un después. Así que, Jaime, adelante con tu testimonio y una vez más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ese antes y después, en realidad, ese después es la mayor parte de mi vida, porque yo tengo 67 años y yo tuve ese encuentro crucial, personal, con el Señor cuando tenía 26 años. O sea que este año cumplo 40 años, una generación. He vivido entonces la mayor parte de mi vida en este camino, pero no es que ahí comenzó mi relación con el Señor Jesucristo, porque desde que antes que uno nace, uno ya es un hijo del Padre. Y eso se lo dijo el Padre a través de muchos de los profetas, ¿verdad? Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocía, ¿verdad? Entonces, así es, así. Yo sé que Él me conocía, ¿verdad? Pero uno viene a este mundo que es un mundo temporal, donde uno va a caminar un X cantidad de años. Y aquí es un mundo en guerra, un mundo bastante peligroso, especialmente en estos tiempos con nuestros hijos y todo, ¿verdad? Pero yo digo que Él estaba ahí desde mucho antes, porque cuando yo era muy pequeño, lo que yo recuerdo, mi más anterior recuerdo, yo como a los 5 o 6 años, yo tenía una enfermedad de mi sistema urinario. Entonces la vejiga no vaciaba y se regresaba la orina Terrible. Y me causaban unas infecciones muy fuertes. Aparte unos dolores tremendos. Sí, claro. Pero estamos hablando del 65, ¿verdad? Se acababan de descubrir los antibióticos y todo, ¿verdad? Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. A mí me tenían que hacer una operación muy seria, que es el reemplazo de una válvula, ¿verdad? Y lo que ahora tal vez se hace laparoscópicamente, o sea, con máquina. Antes no existía todo eso, ¿verdad? Pero me habían diagnosticado eso ya en un doctor especialista en Estados Unidos.
Entonces yo viajé un par de veces a Estados Unidos para seguir el tratamiento y me declararon que yo tenía que pasar por esa operación. Y aquí es donde vienen cosas interesantes, porque uno piensa que uno tiene que negociar con Dios o uno tiene que hacer mucho esfuerzo para que Dios lo escuche y haga las cosas. A mí me iban a operar, no había de otra. A mí me daban infecciones fuertes en el cuerpo y todo eso. Pero mi papá, un hombre católico común y corriente, ¿verdad? Él iba los fines de semana a la iglesia y todo, pero un hombre de negocios. Triunfador, luchador, pero como muchas cosas en la vida, él se encontraba con una situación que sobrepasaba sus esfuerzos. Él no sabía qué más podía hacer porque su hijo iba a estar en una situación de vida o muerte, ¿verdad? Decidió hacer un trato con Dios, no le dijo a nadie, ¿verdad? Pero hizo un trato muy calladito con Dios. Él me lo contó muchos años después. Me dijo, yo hice un trato, porque lo habían estado invitando en aquel tiempo unos amigos a que participara en lo que se estaba empezando a llevar a cabo en El Salvador, que eran los cursillos de cristiandad. Y eso no era lo socialmente normal para un hombre de negocios que hiciera eso, ¿verdad? Pero él le dijo, así, tú no vas a dejar que operen a mi hijo y yo voy a trabajar para ti. Y era un hombre que cumplía sus tratos, sus pactos. Así que le tomó la palabra a Dios y empezó a colaborar con los cursillos y eso. Yo no me daba cuenta, pues, porque yo era un muchachito, un jovencito. Pero unos meses después yo estaba entrando a la sala de operaciones en el hospital de la Universidad de Miami, Jackson Memorial. Me iba a operar uno de los líderes cirujanos de ese tiempo, ¿verdad? Un hospital de universidad. Y obviamente con estudiantes de medicina, viendo la operación y todo. Y esto es importante porque lo que voy a contar es inverosímil ante los ojos naturales. De la facultad, ante la ética médica. Porque justo antes cuando me ingresaron al hospital me hicieron exámenes dolorosos y peligrosos, determinando, sí, hay un defecto físico en esa válvula, ¿verdad? No funciona. Pero cuando yo entro a la sala de operación, mi papá se frustró con Dios. Y él me cuenta que él le reclamó y le dijo, yo cumplí mi parte. Yo cumplí mi parte. Sí, pero tú no cumpliste la tuya. Y en ese momento, el doctor, yo bajo anestesia, pintado de anaranjado, porque yo no sé si todavía, pero antes lo pintaban a uno de anaranjado. Ah, qué curioso, no sabía eso. Sí, en mertiolato o lo que sea, que lo esterilizaban así a uno. Ah. Y el doctor se detiene y dice, no puedo operarlo, tengo que hacerle otro examen. Pero el único examen que me tenían que hacer o me podían hacer era el que me habían hecho el día anterior. Y ya me lo habían hecho, ¿verdad? O sea, era una locura. Ya yo estaba bajo anestesia. Eso no se hace médicamente. El doctor cuando entra a una operación tiene que ir decidido y con las bases para hacerlo. Hizo algo absolutamente ilógico ante el protocolo. Y me imagino que los estudiantes se le quedaron viendo y las enfermeras y todo, pero él me sacó, me llevaron a la sala de rayos X y todo, me volvieron a hacer los exámenes y la válvula estaba perfectamente sana. Increíble. Así que sorprendente, porque las cosas en Dios no son increíbles, son sorprendentes nada más. La válvula aquí ha funcionado 60 años ya. Perfectamente bien, ¿verdad? Y obviamente
que para mis papás, cuando me sacan, y yo me acuerdo que me desperté, yo quería ver, porque un muchacho de 6 años quiere ver la cicatriz, ¿verdad? Y quiere ver nada, solo anaranjado. Entonces, un milagro impacta a mi familia. Eso hizo que mis papás se consolidaran en trabajar. Servicio. Sí, en el servicio y todo. Y yo los vi trabajando en el servicio. Adiós. Después tuvimos otro milagro en la familia porque uno de mis hermanos desarrolló un tumor cuando estaba niño, jovencito, prácticamente un bebé, un tumor agresivo aquí en el cuello. Hermano menor. Hermano menor. Yo soy el mayor. Se lo extirparon, le volvió a salir. Pero unas hermanas, unas monjitas, amigas de nosotros, oraron por él y el cáncer se fue. O sea, si mi familia podía decir que Dios es real, ahí estaba, ¿verdad? Pero, Como decía Job, mis ojos te han visto. pues sí. Y ahí fui creciendo, viendo eso. Pero uno va creciendo y en El Salvador vino el tiempo de la convulsión social. Años 70 en adelante. Sí, 80. y justamente yo estaba entrando ya en mis últimos años del colegio, pero pasaron cosas, y como nosotros conocíamos a muchos sacerdotes, y yo vi que parte del clero en ese momento se abocó a lo que llamaron la Iglesia Popular. Lo que era la teología de la liberación, que era materialista, no era Sí, no, espiritual. Y era un ambiente muy duro, porque uno iba a algunas de las parroquias, porque no era ni la mayoría, por mucho del clero ni nada, pero ibas y escuchabas amargura, escuchabas recriminación. Y, de hecho, uno de los grandes amigos de nosotros era un sacerdote, y sabíamos nosotros que él era el líder de indoctrinación para los jóvenes, pero era amigo de nosotros, ¿verdad? Y sí, una suerte de marxismo metido Sí. en la iglesia. Sí, y uno decía, ¿verdad? Bueno, pero uno de joven ve esas cosas, porque en el espíritu tú no puedes engañar ni a tu espíritu ni a Dios. Te puedes seguir queriendo engañar, pero muy dentro de ti. Entonces yo decía, bueno, tiene que haber algo más esencial, ¿verdad? ¿Dónde está el ¿verdad? Bueno, me voy a la universidad y empiezo a estudiar mi ingeniería y todo, fuera de El Salvador, en Estados Unidos, y me acuerdo que yo era uno de los pocos que iba a la iglesia, no todos los domingos, pero casi todos. Yo iba a la iglesia, entonces era como el... Y me acuerdo que iba pasando y me acuerdo de ese póster que vi en la pared. Y decía, ¿quieres ser un testigo de Jesucristo? En inglés, ¿verdad? Pero yo lo vi y yo dije, ¿qué será eso? Dije. Pero en ese momento yo dije, esto es de otra iglesia y todo, pero me parece interesante, porque cuando uno es joven, entonces no hay tantas barreras entre... No, tiene menos prejuicios. Menos prejuicios. Pero bueno, me gradúo, me vengo para Costa Rica, ¿verdad? Mi familia se muda para Costa Rica, la cosa estaba complicada. ¿Años? Año 80 de mi graduación nos vinimos para acá. Habíamos... Muchos secuestros y cosas. mi familia había tenido un secuestro y se estaban poniendo complicadas las cosas. Y mi familia viene a Costa Rica y mi papá invierte en su propio negocio aquí. Y conozco a la que es mi esposa ahora, ¿verdad? Una costarricense. Y nos casamos, nos vamos en el 82. Yo monto mi pequeña empresa en El Salvador. Y empieza mi vida de hombre de negocios. ¿Te fuiste a vivir allá o No, los dos?
Me fui a vivir allá. allá. Sí, sí. Fuimos allá a vivir a El Salvador. Y me acuerdo que empieza mi vida de hombre de negocios y la vida de un hombre, porque el hombre es distinto a la mujer en cuanto a su relación social. La mujer es mucho más abierta, es comunicadora, es una excelente comunicadora y su cerebro está modelado hacia eso, detallista. Sí, sí. Los hombres somos muy Sí, son más cerrados. sí, porque nos enseña que no podemos ser débiles. Y revelar la intimidad, Es cierto. revelamos nuestra debilidad. No soltamos nuestras emociones. ¿Verdad? Una mujer va a llegar y se va con sus amigas y va a descontar todo lo que pasa en su relación. Totalmente. Absolutamente todo. Un hombre jamás va a sentarse con un amigo y le va a decir, fíjate que tengo problemas con mi esposa. Sí, 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 de la intimidad. No, jamás. se hace, jamás. Igual pasa con la empresa. Cuando tú estás en un negocio, una empresa, sentís que estás solo. Que estás solo y que nadie te puede... tú no puedes revelar tus temores, tus dudas, tus cosas con nadie. Tenés que ser el fuerte. Entonces así le pasa a los hombres de negocios, a los hombres, ¿verdad?, que van creciendo. Pero yo iba a la iglesia, yo me sentía bien, porque si podemos decir que yo había crecido portándome bien, ¿verdad? Más o menos, o sea, pero yo como soy ingeniero industrial, entonces podía decir que estaba en el percentil 95, ¿verdad? Era mejor portado que el 95% de la gente que yo conocía, ¿verdad? Pero había ese vacío, ¿verdad? Me acuerdo que un día me empieza a invitar un amigo, estamos hablando de 1984, por ahí. Me empieza a invitar un amigo, que siempre nos reuníamos. En El Salvador somos muy pegajosos, o sea, que los amigos van a todas partes juntos, ¿verdad? Y siempre que nos reuníamos, de repente este amigo me empieza a decir, fíjate que yo he conocido a este grupo de hombres. De hombres, ¿verdad? De negocios, y que es bien lindo y todo. Y yo me le quedaba viendo porque yo lo conocía. Yo decía, ni va a la iglesia como yo voy, ni ha leído como ni, ¿verdad? Pero él seguía y seguía y seguía invitando. Así que dije, voy a hacerle el favor. Incómodo, ¿verdad? Porque era un sábado en la mañana y empezaba a las 7 de la mañana. Yo decía, la flauta, levantarme a las 7 de la mañana. Y solo había un grupo en El Salvador, pero un grupo muy grande. Eran como 400 personas en un hotel que se reunían. Yo entré a ese lugar y yo dije, ¿a dónde me vine a meter? Y había de todo, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, de todo. Y yo me senté. Yo esperaba que me llegaran a predicar y a decirme todas las, ¿verdad? Sermón. Y las líneas que uno dice. Porque uno aprende a escuchar las líneas que cada organización le va a proponer. Es casi como la promesa básica en mercadeo, ¿verdad? Todo. Llaman a dinero. Pero lo que me impactó fue que de todas esas 400 personas, yo he tenido milagros en mi vida que yo puedo decir, Dios dijo, hoy es un día. Porque había un muchacho sentado en esa mesa donde yo estaba sentado. Y dijo, así, antes de que comenzara todo, yo solo quiero decirles algo, dijo. Yo conocí a Jesús. Yo me le quedo viendo, porque yo tenía 24 años, él habrá tenido unos 4 años más que yo, 5 años más que yo. No porque me lo contaron, no porque lo leí en un libro, dice. Yo estuve con Jesús. Fue el momento más espectacular de mi vida y desde ese día nunca más he estado solo.
Y yo dije, ¿cómo? Yo no lo conozco como él lo conoce, como él está diciendo. Yo no regresé ahí por 2 años. Y a los 2 años, una noche en mi habitación, estaba yo sentado escuchando un programa en la televisión. Y el hombre que estaba hablando hizo una pregunta, y esa pregunta fue, ¿quieres que Jesús tome control de tu vida? Una pregunta perfecta para un hombre como yo, un ingeniero industrial, porque somos los ingenieros del control. Y lo que él estaba diciendo es, Jesús ya sabe que no puede solo. Jesús sabe que necesita llegar y hacer una intervención en tu vida. Y dije, wow, ¿será posible? Yo me acuerdo que esa noche pasaron varias cosas, pero básicamente mi gran oración, mi gran respuesta fue un sí. Aquí está, es cierto. Y me sentí perdonado, limpio. Y desde ese día comenzó mi vida verdadera. Tu verdadera vida en fe. En fe. ¿Verdad? Empiezo a caminar y yo estaba feliz. Regresé a la iglesia el domingo siguiente y todo me hacía sentido. Todas las oraciones, todos los salmos, todo me hacía sentido. Era como que se había quitado un velo. Y empiezo a caminar y conozco a un hombre en un grupo que me invitaron, ¿verdad? Igual de hombres de negocios, laico. Y ese hombre empieza a dar su testimonio, empieza a contar una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo presente ese testimonio, porque dice, yo estaba en un banco, él trabajaba en un banco, como cualquier empleado ahí del banco, y dice, yo tenía un compañero con las piernas deformadas de nacimiento, y un día dice, Dios me habló, y me dice, ora por sus piernas y yo las voy a hacer rectas. A mí me dio hasta pena ajena, pues, cuando yo lo escuché, porque ¿cómo dice eso, verdad? Pero sigue hablando y dice, así que yo fui y le dije, dice el Señor que ore por tus piernas, en horas de trabajo, ¿verdad? Que ore por tus piernas y las va a hacer rectas. Y dice que no lo llevó a su casa, no, le dice, venite, lo llevó a su cubículo, tomó las piernas y les dijo, en el nombre de Jesús ordeno que sean rectas. No pasó nada. En el nombre de Jesús les ordeno que se enderecen. No pasó nada. Pero la tercera vez que lo dijo, dice, las piernas empezaron a tronar porque estaban como un arco y se fueron juntando. Y quedaron rectas. Y yo me quedé así, porque yo decía, ¿será posible? Pero se para un muchacho que estaba en ese almuerzo. ¡Ey! Dice, yo soy el de las piernas, mírenlas. Y yo dije, wow. Entonces yo dije, no, soy ingeniero, ¿verdad? Yo dije, tengo que ver si esto es cierto. Entonces empiezo cada enfermo que yo conocía, yo le decía, yo tengo a alguien que puede orar por ti. Y lo llamaba, ¿verdad? Y él decía, vamos, y oraba. Yo vi muchos milagros. Pero un día, un tiempo después, yo no oraba por la gente, no me exponía, ¿verdad? Pero el Señor, cuando tiene un propósito para ti, lo va a hacer cumplir, por las buenas o por las malas. Así es. Así que estábamos en una reunión, terminó la reunión, y yo había estado en la mesa principal, yo abajo, y una mujer frente a mí, más bajita, si me acuerdo. Y me dice, necesito que oren por mí. Yo le dije, sí, ¿qué le pasa? Y me dice, estoy muy enferma, tengo dolor en todo mi cuerpo. Yo le vi la cara, una cara gris, con rictus de dolor, así. Le dije, pobrecita, voy a ir a buscar a alguien, pero antes de que yo... No, me dice, usted ore por mí, me dice. Y se me queda viendo, usted ore por mí. Ella misma. Sí. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ahora me metieron un problema. Sí, porque esta no se sana. Yo dije, esta mujer, porque yo creí que dependía de
de algo que mi tenías certeza, que tener. ¿verdad? ¿No? Es más, algunos dicen que hay que estar seguro y visualizar. Mentira, hombre, eso no es así. Sí, sí, cuando, Depende del Espíritu Santo. si es la voluntad de Él. Sí. Y yo cerré mis ojos, yo dije, Dios mío. Y traté de pensar qué decía, pero lo que se me ocurrió es, se sana en el nombre de Jesús. Y yo abrí mis ojos esperando lo peor. Y la mujer estaba sana. El rostro se había vuelto con color, tenía una sonrisa, estaba con lágrimas. ¡Wow! Dije. Y ahí la dejé, yo me fui caminando. Y ahí empezó un camino, si yo pudiera pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas contándoles. Sí, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Sí. Pero lo que puedo decirles es, cada uno de los que me está escuchando, primero eres un hijo del Padre. Esa es la gran revelación de Jesús. Y en el amor del Padre, Jesús se ofreció para que por su sangre pudiéramos ser perdonados por el Padre. Amén. Y una vez perdonados por el Padre, Él podernos recibir y darnos su Espíritu Santo. Amén. Así que yo quisiera terminar con esa oración, ¿verdad? Con una Claro que invitación a reconciliarnos con el Padre. Amén. ¿Verdad? Así que si tienen a bien, pues los que puedan o quieran, cierren sus ojos. Vamos a ponernos a cuentas con el Padre. Y le vamos a decir, Padre, yo soy tu hijo. Y si tú eres una hija, ahora como hija, ¿verdad? Padre, yo soy tu hijo. Y vine a este mundo y empecé a caminar solo. Y empecé a tratar de forjar mi propio camino. Y me equivoqué tanto, tanto, tanto. He dejado que tantas cosas vengan a atar mi vida, a engañar mi vida, a manipular mi vida. Padre, tú conoces todos mis errores, tú conoces todos mis pecados. Nada se te puede ocultar. Pero este día yo te quiero pedir perdón. Este es el día en que yo quiero ponerte a cuentas contigo. Pero no tengo nada en mis manos que pueda saldar esa cuenta dolorosa. Pero hace más de 2000 años tu Hijo amado Jesús subió a esa cruz. Y en esa cruz pudo verme a través de esa distancia y ese tiempo y decir, si no doy mi vida por Él, su vida no tiene esperanza. Sin pensarlo más, ofreció su sangre y la derramó por mí. Así que, Padre, yo te ofrezco un poquito de la sangre maravillosa, redentora de Jesús, para que por causa de esa sangre tú me perdones mis pecados. Amén. Y me liberes y me hagas limpio para ti. Y me recibas en tu casa como tu Hijo. Y Señor Jesús, hoy tomo esta decisión. Desde este día yo quiero que tú tomes control de mi vida. Que tú me lleves de la mano, porque yo te entrego mis sueños, mis ideas. Pon tu propósito santo en mi vida para que yo camine y dé gloria al Padre que está en el cielo. Y por ti y por tu salvación, ahora yo le pido al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que vengas a mí. No puedo solo, pero Jesús te envió para mí, así que yo te recibo y yo te digo, Espíritu Santo, conviérteme en tu templo, en tu hogar, conviértete en mi compañero y consejero. Bautízame con tu gloria, con tu poder, con tu sabiduría, con tu dirección, y acepto el propósito santo que tú traes para mi vida. Y que mi vida sea para la gloria, para la mayor gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jaime, excepcional testimonio. Muchísimas gracias, Jaime. Y por supuesto también muchísimas gracias a usted, audiencia de Telefides y de
Testimonios de Fe. Muchísimas gracias.